vamos a comenzar la explicación de la toma de muestras biológicas. En primer lugar, vamos a analizar las variaciones normales y patológicas de la orina. La orina presenta un color amarillento y puede variar el color según la composición. En concreto, lo que va a determinar es la cantidad de agua que hayamos ingerido. Por lo tanto, cuanto menos agua ingiramos, más oscura parece, más concentrada. Pero ello no significa que podamos presentar algún tipo de patología. La coloración posible de la orina puede ser rojo, ya sea derivado de algunos alimentos, o porque haya presencia de sangre a la cual llamamos hematuria. Además del color, podemos observar otro tipo de alteraciones, como son la turbidez, que ahora comentaremos. El olor característico de la orina es un olor suave amoníaco, y algunos alimentos pueden variar este olor de la orina. Cuando huele dulzón, se debe a la presencia de acetona y es por cantidades elevadas de glucosa en la orina. Es muy característico cuando hay una subida alta de azúcar en los pacientes diabéticos. También por el ayuno prolongado, como se concentra más la orina, el olor es mucho más fuerte. Tenemos diferentes variaciones en cuanto al volumen, la cantidad de orina que expulsamos. A esto lo llamamos diuresis, la cantidad de orina que expulsamos en 24 horas. Lo normal oscila entre 1 litro y litro y medio. Pero hay factores que afectan la diuresis, ya sea porque la aumenta o la disminuye. Evidentemente, si ingerimos mucho líquido, la diuresis, la cantidad de orina que eliminamos, aumenta. Las altas temperaturas, el ejercicio intenso, la sudoración, disminuye la cantidad de orina. Hay medicamentos que la aumentan, como los diuréticos, y hay otros que la disminuyen, como los antihistamínicos. Después tenemos en la diabetes un aumento de la diuresis. El cuerpo necesita eliminar glucosa y es a través de la orina una de las vías que la elimina. A esto le llamamos poliuria. Y la diarrea. La diarrea, como disminuye el volumen total del cuerpo, se reduce también la cantidad de orina expulsada. En cuanto al número de veces que miccionamos, la micción es la expulsión de la orina, ¿vale? Hemos hablado del volumen, ahora vamos a hablar del número de veces que expulsamos orina durante el día. Lo normal, de 4 o 5 veces diarias, ¿vale? En una persona adulta. Y en cada una de las micciones unos 200-300 mililitros. ¿Qué variaciones podemos encontrar en la cantidad de veces o a la hora de expulsar la orina? Lo primero, disuria. La disuria, dolor, ¿vale? Micciones dificultosas o con dolor. Si os acordáis de disnea, dificultad para respirar, disuria será la dificultad para orinar, ¿vale? Puede venir acompañado del dolor. Tenemos la polaquiuria, que son micciones muy frecuentes y en pequeñas cantidades, ¿vale? Luego veremos que está relacionado con otra alteración. La nicturia, que son micciones nocturnas frecuentes y se deben principalmente a problemas de insuficiencia renal y a diabetes. La insuficiencia renal en concreto, cuando estamos acostados, como reduce la carga de líquido, también se va mucho más al baño, porque los riñones funcionan un poquito mejor, ¿vale? Y después tenemos el tenesmo vesical. Esto es, voy al baño, hago pipí, termino de hacer pipí y continúo teniendo ganas de hacer pipí, ¿vale? Incluso muchas veces se va al baño y se hace muy poca cantidad. Esto está relacionado principalmente con el embarazo y con algunos medicamentos. Otras alteraciones que podemos encontrarnos son la incontinencia urinaria, que son pérdidas de orina involuntaria. Hay diferentes tipos que supongo que habréis visto en técnicas, ¿vale? Tenemos la retención de orina, que puede ser causado, por ejemplo, por una hipertrofia de la próstata, es decir, la próstata se va haciendo más grande a medida que pasan los años, y cuando ya tenemos cierta edad, como está más ensanchada la próstata, el orificio por el cual tiene que pasar, que es la uretra, el orificio por el cual tiene que pasar la orina, está más estrecho, por lo tanto se retiene más orina, ¿vale? Tenemos otra alteración que sería la anuria.
no se excreta orina o la cantidad es inferior a 50 mililitros, ¿vale? Por último, en las variaciones en cuanto a la micción, tenemos la poliuria, en la cual se excreta más de 2.500 mililitros, más de 2 litros y medio. Y esto puede ser porque ingiramos mucha agua o porque, como hemos comentado antes, por la diabetes, ¿vale? Como tenemos que eliminar más glucosa de la cuenta, se elimina a través de la orina. Otra alteración sería la oliguria. La oliguria es la excreción de menor de 400 mililitros y puede deberse principalmente a deshidratación, como puede pasar en las personas mayores o cuando hacemos un ejercicio intenso, un fallo renal o porque estamos reteniendo orina. Menor de 400 mililitros. La anuria, como hemos visto antes, era menor de 50 mililitros o la nula excreción, ¿vale? Y la retención de orina, lo que ocurre es que no se podía excretar la orina por un estrechamiento de los conductos, en concreto la próstata. Como hemos visto antes, tenemos vesical, voy varias veces al baño, hago poquito, ¿vale? Como puede ser en el embarazo. La nicturia, nic, noche. Polaquiuria, muchas veces y pequeñas cantidades. Como puede ser, por ejemplo, cuando hay una infección de orina. Y la disuria, disnea, disuria, dolor, ¿vale? Micciones dificultosas o con dolor. Vale, pues hasta aquí las variaciones en la micción. Pasamos ahora a las variaciones en la composición. La orina tiene diferentes componentes, principalmente urea, agua, ¿vale? Pero nos podemos encontrar otros componentes, en concreto proteínas, fallo renal, ¿vale? Las proteínas las llamamos proteinuria, ¿vale? El sufijo uria significa orina. Proteinuria, exceso de proteína en la orina. Glucosuria, glucosa. Leucocituria, glóbulos blancos en la orina, infección. Piuria, presencia de pus en la orina. Y bacteriuria, presencia de bacterias en la orina. Más de lo que habitualmente podemos encontrar, ¿vale? La muestra de orina. La muestra de orina tenemos diferentes protocolos para su recogida. Tenemos 3 tipos de recogida. La recogida simple de orina, que nos pueden hacer para un examen rutinario, un reconocimiento médico, por ejemplo, ¿vale? La recogida de muestras de urocultivo, y es que esa orina la llevaremos al laboratorio y lo pondremos en estudio para saber si hay algún microorganismo en la orina que pueda indicarnos si hay alguna infección. Y por último, la recogida para el control de diuresis, para saber exactamente qué cantidad de orina se está excretando a lo largo de las 24 horas. Recogida simple de orina. Lo haremos para estudiar la orina y lo importante será recoger la primera micción de la mañana, ¿vale? Importante, el auxiliar de enfermería, si el paciente es autónomo, debe asegurarse de que ha entendido bien las instrucciones, ¿vale? Y si no puede hacerlo por sí mismo, el auxiliar de enfermería tendrá que realizar la toma de la muestra. Aquí lo tenéis redactado. ¿Qué materiales serán necesarios? Pues tenemos diferentes tipos de botes de muestra. Este bote de aquí nos va a permitir introducir el bote de muestra de orina, ¿vale? Y no tener que manipular el bote. Otro tipo de bote, que también es estéril, ambos son estériles, pues se entrega la muestra a través de este bote o nos facilitan un bote como este que se puede abrir el tapón y deberemos verter el contenido de la muestra recogida dentro del bote. Evidentemente hará falta guantes para el personal sanitario y la solicitud, ¿vale? Importante dentro del protocolo, como vamos a realizar un procedimiento debemos lavarnos las manos y ponernos los guantes. Indicaremos al paciente, o si lo tiene que hacer el auxiliar, deberemos desechar la primera porción de la orina, porque puede contener microorganismos en el tracto urinario, en la uretra, que puede hacer variar el resultado del laboratorio. Por lo tanto, desechamos la primera porción de la orina
y recogemos el resto. El bote debe estar estéril. Cuando abramos el bote, la tapa siempre debe quedar hacia arriba para no contaminarla. Tomamos la cantidad necesaria para la muestra. Una vez tomada esta muestra, cogemos este botecito de aquí y lo rellenamos como hemos visto en algunos vídeos de las actividades, ¿vale? Es importante que junto a la solicitud vayan las pegatinas de identificación del paciente y unas pegatinas que vienen para los botes, que se pega una aquí y otra en el bote, que viene con el mismo número. Dentro de las pegatinas de identificación de los botes de muestra vienen con códigos y además pone orina. Una vez que hemos identificado la muestra, debemos retirarnos los guantes, lavarnos las manos, podemos utilizar también la solución antiséptica y enviar cuando sea posible la muestra al laboratorio, ¿vale? Si la muestra es de carácter urgente, deberemos desde planta llamar al celador y decirle que hay una muestra de orina para laboratorio. Será este el encargado de llevarlo hasta allí. La recogida de muestras para urocultivo. En este análisis vamos a investigar en el laboratorio si hay alguna infección urinaria y sobre todo determinar qué microorganismo es el causante. Esta técnica debe ser una técnica aséptica, es decir, todo el material que utilicemos va a ser estéril. Será la primera de la mañana. Hay diferentes métodos. Los más sofisticados pues son con una punción suprapúbica, es decir, introducimos una aguja hasta la vejiga y extraemos directamente de la vejiga la muestra de orina a través de una sonda, ¿vale? También lo podemos realizar con un sondaje vesical que vaya desde los genitales externos, la uretra, hasta la vejiga, o, la más habitual, el paciente puede tomar la muestra de orina sin necesidad del sondaje. Es importante que deseche la primera porción de la orina. Otras técnicas ya invasivas, pues a través de catéteres directamente sobre el cáliz renal o sobre los uréteres, ¿vale? ¿Cómo vamos a llevar a cabo la muestra de orina para urocultivo? Es muy importante lavarnos las manos, ponernos los guantes y debemos realizar la higiene genital. El paciente, si es autónomo o si no, tenerlo que hacer el auxiliar. Es importantísimo cambiarse los guantes después de este procedimiento. Acordaros el uso de guantes entre dos procedimientos, debemos cambiárnoslo. Desecharemos la primera porción de la orina. Si no es autónomo el paciente, utilizaremos la botella o la cuña para desechar esa primera porción. Abrimos el recipiente, como antes os he dicho, con la tapa hacia arriba y tomaremos la muestra de la orina, ¿vale? Posteriormente lo pasaremos al otro bote de muestra que tenemos, o este que vemos aquí, el que nos facilita el centro hospitalario, y debemos rotular el bote de muestra para evitar que el laboratorio desestime la muestra. Retiramos los guantes, lavamos las manos y lo enviamos cuanto antes al laboratorio junto con el volante de la solicitud del médico. Pasamos ahora a la recogida de muestra de orina en los lactantes. Importante, cuando estamos trabajando con niños debemos informar bien a los padres cuál va a ser el procedimiento y qué justificación tiene pues la recogida de la orina. El material necesario son bolsas adhesivas, guantes, bote para la muestra de orina y gasas. Como veis hay diferentes bolsas en cuanto al tamaño, depende del tamaño del bebé. Hay una parte que es común, tanto para el niño como para la niña, que será la siguiente: explicarle el procedimiento a los padres, lavarse las manos y ponerse los guantes, retirar el pañal, verificar que el niño no haya hecho pipí en ese momento y colocar al niño con las piernas abiertas en decúbito supino. A veces se necesita la ayuda de otra persona. Normalmente en las salas de pediatría siempre hay 2 o 3 auxiliares para este procedimiento, así que por esa parte no vais a tener problema.
¿vale? Es importante verificar si el niño ha hecho pipí porque si acaba de orinar, hasta pasadas unas horas no va a volver a orinar. Entonces colocar una bolsa de orina a un niño que acaba de misionar es un poco desagradable porque esto es bastante incómodo para el niño, ¿vale? Para las niñas, las principales diferencias son las anatómicas, ¿vale? Debemos primero realizar la limpieza con una gasa, ¿vale? Empapada en agua. Debemos separar los labios mayores, los labios menores, siempre de arriba a abajo y de dentro hacia afuera, ¿vale? También debemos limpiar la zona de las ingles y la región anal. Como hemos dicho antes, debemos cambiarnos los guantes porque son dos procedimientos. Como vamos a pasar ahora a la colocación de la bolsa de orina, no podemos contaminar la zona, ¿vale? Debemos abrir la bolsa, quitar el papel y colocar la pegatina en los labios mayores sin incluir la zona anal. No podemos contaminar la muestra de orina con restos derivados de las heces. Una vez que hayamos tomado la muestra, debemos identificarla, quitar los guantes y lavarnos las manos. Enviaremos luego la muestra al laboratorio. Para los niños, mucho más fácil, ¿vale? Realizamos la higiene genital, debemos limpiar también los testículos y las ingles y por último la región anal. Cambiamos de guantes, lavándonos las manos y colocándonos otros guantes, ¿vale? Debemos abrir la bolsa, retirar el papel que contiene el adhesivo y colocar el pene en el interior. Evidentemente cuando haya orinado, pues se retira la bolsa. Esto es bastante desagradable, el adhesivo es bastante bueno y a la hora de retirarlo o lo retiran los padres o lo hacemos con muchísima delicadeza, ¿vale? Una vez que hayamos extraído la muestra sanguínea, se identifica, nos quitamos los guantes y enviamos la muestra al laboratorio. Control de diuresis. Para el control de diuresis tenemos unos botes como este, en los cuales el paciente va a ir orinando durante todo el día, irá aumentando de cantidad. Estos botes vienen milimetrados, se aprecia un poquito en la imagen, en mililitros, ¿vale? Tienen normalmente una capacidad de 2 litros. Si superamos los 2 litros, porque tengamos una poliuria o hayamos ingerido más líquidos de la cuenta, pues se vacía y se vuelve a comenzar la contabilidad, ¿vale? Partiendo de que ya tenía 2 litros. Como vimos en el vídeo, y ahora lo explicaré, debemos desechar la primera misión de la mañana en la cual empezamos a rellenar el bote hasta la última de las misiones, que será la primera de la mañana del día siguiente. Todas esas misiones deberán ir dentro de ese bote para ir midiendo la cantidad. Importante, como vimos en un vídeo, había un bote naranja, tiene un pequeño aplicador donde tomaremos la muestra. Debemos agitar antes el bote. Hay algunos que vienen con una varilla para poderlo remover la muestra y para que la mezcla sea homogénea se agita o se mueve el bote y de ahí tomamos una muestra para un bote para análisis en el laboratorio y debemos apuntar, como bien se escribe por aquí, debemos apuntar en el volante la cantidad de orina en 24 horas. Identificamos la muestra, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y por último enviamos la muestra al laboratorio. Las heces. Vamos a ver la toma de muestra de las heces. Evidentemente tiene un fin el análisis de la muestra de las heces, en concreto para identificar diferentes patologías que puedan afectar al aparato digestivo. Tenemos multitud de colores, como habréis visto en las actividades, marrón café, que es la que habitualmente nos vamos a encontrar, es unas heces normales, las verdes, una gran cantidad de hortalizas, las amarillentas son unas heces grasosas que contienen muchas grasas en exceso y bueno, pues pueden presentarse en caso de celiaquía. Las negras, a las cuales llamamos melenas, son heces que contienen sangre que ha sido digerida y pueden deberse principalmente
a hemorragias que se encuentran en el estómago o la primera porción del intestino delgado. Negras también pueden ser las heces que expulsan los recién nacidos, a las cuales llamamos concretamente meconio, porque contienen muchos restos de piel, líquido amniótico y pelos. Esas heces, posteriormente, con la ingesta de leche materna, pues irán tornándose primero a unas heces un poco más grasosas y finalmente heces color café. Tenemos un tipo de heces que son las claras, las llamamos acolia, A sin color, acolia, heces blanquecinas, y se deben principalmente a problemas de obstrucción en el colédoco. La bilis es la que proporciona el color marrón café a las heces y al no excretarse van perdiendo el color. Por último, tenemos las heces rojas, estas heces que se les llama rectorragia, y pueden deberse a muchos motivos. Principalmente aparecen en el cáncer de colon cuando hay pequeñas hemorragias en el intestino grueso. También pueden aparecer con las hemorroides, cuando se rompen los pequeños vasos que hay junto al esfínter anal. ¿Cómo vamos a proceder en la recogida de muestras de heces? Pues principalmente con tres fines: identificar parásitos, para conocer en qué medida se están digiriendo algunos principios inmediatos de algunos fármacos, o para averiguar si hay sangre oculta en heces, como vimos en los vídeos de las actividades. ¿Vale? Normalmente se recoge una sola muestra, pero el médico puede prescribir que se recojan en 3 días consecutivos. ¿Vale? Importante, en los bebés, para no contaminar las muestras de las heces, debemos colocarle a los que tienen pañal un colector de orina. Al igual que a la extracción de la muestra de orina en los bebés se le colocaba el colector para evitar la contaminación con las heces, cuando vayamos a tomar una muestra de heces de un pañal debemos colocar el colector de orina, no para recoger la orina, sino para no contaminar las heces. Pasamos al esputo. Bueno, lo que vimos en cuanto a la recogida de las heces, ya visteis las cantidades a través de la actividad que estuvimos haciendo. No hace falta llenar el bote, sino aquello que nos indique el laboratorio. Es suficiente con una pequeña muestra, con los botes de muestra que vienen con una pequeña bala. Suficiente. El esputo. El esputo es una secreción producida en los pulmones y los bronquios, y que se producen y se expulsan al toser profundamente. ¿Qué colores patológicos vamos a encontrar en el esputo? Color amarillento o verdoso en caso de infecciones del tracto respiratorio, como puede ser por ejemplo una bronquitis. Podemos encontrarnos con contenido sanguinolento o marronáceo en el caso de la tuberculosis y el cáncer de pulmón, o espeso y abundante, por ejemplo, cuando hay una bronquitis. El análisis del esputo se realiza cuando se quiere identificar la causa de la infección respiratoria del paciente. Es en el laboratorio donde determinarán qué microorganismo es el causante. También aparecerán pues otro tipo de contenido en el esputo, como pueden ser mosquitos, polvo, carbón. Es importante explicarle al paciente cómo debe ser la recogida de muestra del esputo. Debe inspirar profundamente y realizar una expectoración. ¿Vale? El vómito. El vómito, como os podréis imaginar, es una salida de alimentos semidigeridos por la boca. Suele salir de forma violenta y se suele sentir alivio a la expulsión.
puede haber mucha variación en cuanto a cómo es el vómito. ¿Qué vamos a analizar? Primero, la consistencia. Si el alimento ha sido... cuándo ha sido ingerido y en qué fase de la digestión se encontraba, si era quimo, si era kilo y todo esto que había estudiado ya en técnica, pues qué consistencia tiene. Si ha sido semidigerido, si acaba de realizar la ingestión, si contiene, por ejemplo, medicamentos porque haya hecho una ingesta medicamentosa, si contiene algún objeto extraño con el cual se estaba atragantando, etc. El color depende sobre todo del alimento. Puede venir acompañado de sangre, jugo gástrico, lo que llamamos la bilis, ¿vale? Y el olor. Suele ser un olor ácido debido a la presencia de ácido clorhídrico del jugo gástrico. Debemos analizarlo para hacer un estudio de los microorganismos que puedan estar causando alguna infección o para determinar algún tóxico o algún fármaco. Alguna intoxicación alimentaria, alguna intoxicación voluntaria, como puede ser, por ejemplo, en los intentos de autolisis, cuando se hacen una ingesta medicamentosa bastante copiosa de muchos medicamentos, con el fin pues, de hacerse daño a la persona. Otras muestras. Aquí hay algunas muestras pues que las hemos trabajado algunas en las actividades, las cuales pues profundizaréis mucho más en las prácticas. La primera de ellas son la obtención de muestras de sudado. Esta torunda de aquí se utiliza para realizar la toma de muestras de diferentes secreciones en diferentes partes del cuerpo para analizar si hay presencia de microorganismos. Por ejemplo, como hemos visto, se está utilizando actualmente mucho para el análisis del coronavirus, se introduce dentro de la nasofaringe. También se puede utilizar para detectar bacterias en la piel que puedan causar infección en el paciente o en las heridas quirúrgicas. Se pueden introducir en los pliegues, por ejemplo, en los pliegues mamarios, en las axilas y en las ingles, para conocer la presencia de estas bacterias en la piel. Los frotis vaginales se utilizan para hacer análisis de las células que se encuentran en el cuello del útero y se analiza la mucosa vaginal. También podemos obtener, ya no con el frotis del sudado, sino ya con punción, podemos obtener líquido pleural. Nos centramos ahora en las muestras sanguíneas. Vamos a ver todos los tipos de bote que vais a ver, principalmente hay muchos más. Vamos a ver principalmente los que yo os voy a mostrar en las diapositivas. Es importante que los conozcamos, sobre todo para facilitar la labor del enfermero en planta. Hay muchas plantas que están bastante atareados y es importante también para la reposición del material en el control de enfermería que conozcamos cuáles son los botes, los colores que normalmente se asignan, aunque luego pueden variar en cuanto a los fabricantes, pero intentan seguir un patrón de colores similares. Y pues también nos vamos a centrar en qué vamos a analizar con cada uno de los botes. Análisis bioquímico. Este de aquí, lo hemos visto siempre, viene con una sustancia que se llama citrato, la cual va a conservar la muestra de sangre. Estas dos se utilizan para lo mismo, pero son dos presentaciones diferentes. Esta se puede conectar directamente a una palomilla, ¿vale? Y se hace una extracción tirando del émbolo. Esta en concreto habrá que conectar de aquí directamente una aguja o una palomilla y se hace el llenado del tubo. Tenemos una bioquímica que es de urgencia, que es de color verde, y después tenemos la bioquímica capilar, que se utiliza principalmente en los recién nacidos. La cantidad de la toma de muestra es muchísimo menor y al retirar este tapón podemos ver que hay un pequeño colector para recoger la sangre desde la piel. ¿Vale? Se hace una punción como si fuese una glucemia y se hace una extracción del talón en los niños, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué vamos a valorar principalmente en la bioquímica? Las transaminasas, para valorar la función del hígado principalmente, y el colesterol. Muestra para la coagulación. Tenemos estas dos presentaciones que son
para lo mismo, pero son de dos casas diferentes, dos fábricas diferentes, dos marcas comerciales. Y tenemos la coagulación capilar. Es importante la coagulación, que vamos a explorar el tiempo de protombina, el INR y el fibrinógeno. El tiempo de protombina es el tiempo que tarda el plasma de la sangre en coagularse. El fibrinógeno es el que detiene el sangrado al favorecer la formación de coágulos, por lo tanto debemos tenerlo en cuenta pacientes de trauma, y el INR, que es el tiempo de coagulación de la sangre. Esto es importante para pacientes que estén anticoagulados, porque es el índice que vamos a utilizar para saber qué cantidad de medicamentos tienen que tomar. Es un índice que se utiliza mucho en los centros de salud y en las plantas de cardiología. El exudado, que ya lo hemos visto, principalmente el faríngeo, ahora en la actualidad para hacer los test del coronavirus. Las gasometrías. En las gasometrías vamos a explorar el pH y la concentración de oxígeno y CO2 tanto en la arteria como en la vena. En la vena se puede extraer directamente cuando hacemos una extracción de sangre, y en la arteria hay que hacer una punción en la misma arteria para conocer la cantidad de oxígeno y CO2 en la sangre arterial. Requiere de un procedimiento específico mucho más doloroso. Glucosa en sangre. Hay uno de los marcadores en la glucosa que se llama la hemoglobina glicosilada, en la cual podemos analizar en los últimos meses, en los últimos 6 meses, qué cantidad de glucosa ha tenido la sangre, y de esa manera hacer un estudio a largo plazo de los pacientes diabéticos. El hemograma, en la cual vamos a analizar los diferentes elementos que componen la sangre, en concreto los hematíes, los glóbulos rojos, en cuanto a forma, y el hematocrito en cuanto a cantidad. Tenemos otro que son las pruebas cruzadas. En este se analiza la compatibilidad sanguínea, y además con esta prueba, si a un paciente tienen que hacerle una intervención quirúrgica, podremos hacer una reserva de sangre de su grupo sanguíneo y estará preparada y reservada por si este paciente la necesitase. La serología es el análisis de sangre que nos hacen para saber qué anticuerpos tenemos. Se está utilizando mucho ahora para el coronavirus, pero se utiliza para otras muchas patologías. Por ejemplo, para conocer si tenemos activas algunas vacunas, si hemos tenido contacto con ciertas enfermedades como la hepatitis, etc. El hemocultivo. Al igual que teníamos el urocultivo, tenemos también un cultivo de la sangre. En una placa de laboratorio colocaremos una muestra de sangre y podremos analizar si hay bacterias que puedan estar ocasionando una infección. Tenemos dos tipos de botes para hemocultivo, porque uno será para bacterias aerobias, es decir, que necesitan aire para reproducirse y sobrevivir, y otras para las anaerobias. ¿Vale? De esta manera podremos analizar los dos tipos de bacterias. En cuanto a las heces, como estuvimos viendo, en las actividades, tomar una pequeña porción de la muestra de heces, cerrar el bote y conservar en frío. Identificarlo y mandarlo al laboratorio. Es un bote estéril que viene además precintado en una pequeña bolsa, y se le dará las indicaciones al paciente por si es autónomo para la realización. Y en cuanto a los botes de orina, pues tenemos diferentes presentaciones y diferentes formas. Uno de ellos que nos permite colocar el tubo de muestra directamente, el cual se llena solo, u otros que tendremos que proceder al vaciado en el bote de muestra por nuestra parte o por parte del paciente. En concreto, este es el bote que nos facilita junto al bote de sedimento de orina, el cual, una vez realizada la misión, cerramos la tapa e introducimos este bote por aquí. Aquí dentro tiene una aguja
y se rellena por vacío el bote con la muestra que debe contener. Como veis, tiene una cantidad máxima y una mínima, como todos los botes de muestra, y debemos llegar al mínimo. No hace falta llenarlo más del máximo. Si no nos dan este bote ni este, sino que nos facilitan este de aquí, que también vale para la recogida de orina porque es estéril, tendremos que vaciarlo en este bote para la muestra de orina y posteriormente cerrar con el tapón. Y para finalizar, pues tenemos otras muestras. La CITI, que es una acumulación de líquido derivado de alteraciones en el hígado, pues cuando hacemos la punción abdominal tenemos este bote de aquí, que es especialmente utilizado para el análisis de este líquido. Y por último, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que extraemos de las meninges para conocer si hay una infección en la médula espinal o en el sistema nervioso central. Se extrae, la extrae. Una vez extraída la muestra, se contiene en este bote, la identificamos y la mandamos al laboratorio junto al volante.